de gala porque como Bayer de México estamos cumpliendo 150 años y con Novamil en México estamos cumpliendo 7 años. Y verdaderamente es un gusto poderlo decir, que a 7 años de experiencia de uso con toda nuestra línea de fórmulas infantiles, no hemos tenido un solo caso de cuestiones de control de calidad, siempre con la excelencia en los controles de calidad, siempre con la excelencia en la experiencia de uso, y para ello que en verdad les quiero agradecer su apoyo, su confianza que han tenido hacia nuestro laboratorio y hacia nuestra línea de fórmulas. También quisiera comentar que la fórmula de la línea Novamil Novarac fue creada en el mundo en el año de 1992, con también excelentes resultados en experiencia de uso y control de calidad. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto también siempre estar a la vanguardia en la innovación, y traemos un nuevo producto que seguramente en su oportunidad, cuando estemos ya en nuestros consultorios, nuestros compañeros estarán comentando las bondades de este producto. Para el día de hoy tenemos un programa académico, científico, como nos caracteriza, siempre soportándonos en las ciencias, y nos da el gusto de presentar a la doctora Belia Rosas Benítez, quien nos estará hablando del panorama actual de la diarrea en México. La doctora Belia Benítez es pediatra y actualmente es coordinadora de estrategias para la voy a ponerme los lentes y no veo nada, para la reducción de la natalidad en la infancia en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Es responsable del Programa Nacional de Enfermedades Diarreicas y Respiratorias. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nuevamente vamos a hablar de diarrea. Yo siempre les digo, a la gente de repente no le llama mucho la atención llegar a una plática de diarreas, pero cuando nos ponemos a analizar cómo está el comportamiento de este padecimiento en nuestro país, cómo está afectando a nuestra población, específicamente a los niños menores de 5 años, pues sí nos hace reflexionar un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué más podemos hacer para reducir más este problema. Vamos a hablar un poco acerca de los objetivos de desarrollo del milenio, el panorama epidemiológico de las diarreas en México, la nueva estrategia que acaba de lanzar la OMS hace semana y media aproximadamente para la reducción tanto de diarreas como de neumonías, y cómo lo manejamos nosotros como Secretaría de Salud, cómo abordamos las enfermedades diarreicas en nuestro país y cómo estamos capacitando a nuestros médicos de primer nivel de atención a través del modelo de atención integrada. Y bueno, las conclusiones. Un poco acerca de los objetivos de desarrollo del milenio. Como ustedes saben, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud estableció ciertos objetivos para lograr disminuir la morbilidad y la mortalidad a nivel mundial en diversos padecimientos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. El que nos compete a nosotros como pediatras y como Secretaría de Salud es el objetivo número 4, que dice que hay que reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años. Y la meta es reducir 2/3 partes de esta mortalidad, tomando como base la mortalidad de 1990 y estableciendo una meta para el 2015 en los menores de 5 años. De este lado vemos cómo se está comportando esta meta en todas lo que son las regiones de la Organización Mundial de la Salud. La que tiene un poco más de problemas para poder llegar a la meta que tienen establecida, bueno, pues es África y Asia. Nosotros que entramos en América Latina y el Caribe, bueno, prácticamente estamos cumpliendo con nuestra meta. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cuáles son las principales causas a nivel mundial de mortalidad en los niños menores de 5 años. Y les decía, decimos diarreas, pues no es como mucho problema, pero a nivel mundial se siguen muriendo los niños por diarrea. Menores de 5 años, 14% de estos niños fallecen por enfermedades diarreicas. Y en los niños, entre las causas neonatales, que vemos que también es un gran porcentaje
de lo que es la mortalidad de menores de 5 años, todavía se siguen localizando lo que son las enfermedades diarreicas entre las causas a nivel neonatal. Entonces, bueno, este es como un llamado de atención para que veamos que sí tiene un impacto que un niño con diarrea sea manejado de manera inadecuada, ¿no? Y este es el comportamiento que tenemos nosotros como país. México como país, en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, pues nosotros ya pasamos y rebasamos la meta que nos habían establecido. Entonces, bueno, aquí les quise mostrar un poco cómo se comporta la mortalidad en los menores de 5 años, que vemos que vamos a la baja, en los menores de 1 año, que también va disminuyendo, y las enfermedades diarreicas, aquí puse la basal, que es 2006, de 14.5, a la preliminar del año pasado tenemos 7.525 tasa de mortalidad. Significa que está disminuyendo la mortalidad por esta causa en México. Cuando lo vemos en números, esta tasa representa 1.468 niños que fallecieron por diarrea. Pero bueno, todavía el año pasado teníamos 678 niños que están falleciendo por diarrea, siendo que estamos en un país que en teoría tenemos como accesibilidad y la oportunidad de brindar un tratamiento adecuado a estos niños, ¿no? Entonces sí es importante que este número pues siga disminuyendo. La morbilidad, los niños se van a seguir enfermando por diarrea, sí, pero tenemos que ayudarlos y tratarlos de manera adecuada para evitar que se sigan muriendo. Este es el documento que expide la OMS hace una semana y media, donde se empezaron a analizar todas las estrategias que se están realizando para disminuir la diarrea en nuestro país y bueno, en todos los países, ¿no? Entonces ellos plantean una nueva estrategia que no nos dice nada nuevo de lo que estamos haciendo, sino que ellos nos dicen que todas las acciones que se están llevando a cabo actualmente para reducir la diarrea se tienen que redireccionar para cerrar la brecha que existe entre todos nuestros niños y lograr que lleguen a todos los niños que existen en el mundo, incluso aquí en nuestro país. ¿Qué pasó con esos niños que se murieron? Son 678, no tuvieron acceso a atención médica, no fue un tratamiento adecuado, no hubo una medida de prevención adecuada. Entonces sí tenemos que analizar qué es lo que está pasando, por qué no estamos alcanzando a todos los niños que tenemos en nuestro país. Entonces la OMS nos dice, bueno, ya tenemos intervenciones que actúan como medidas de protección para evitar la diarrea, como es la suplementación con vitamina A, la lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria adecuada. Medidas de prevención que son tan sencillas y que bueno, ya se ha visto la costo-eficacia que tienen y el impacto que tienen en la reducción de la morbilidad y mortalidad por diarreas, como es la vacunación contra el rotavirus, medidas de saneamiento básico, medidas higiénicas básicas como es el lavado de manos, que es algo realmente pues, muy sencillo y muy barato de hacer y que previene pues no nada más la diarrea, sino muchísimas enfermedades. Y en cuanto al tratamiento, dan mucho énfasis en las soluciones de baja osmolaridad que ya todos conocemos, el zinc, en las medidas que se dan cuando el paciente tiene diarrea, que es continuar la alimentación, manejo en el hogar y la capacitación. Todas estas medidas van enfocadas a reducir la mortalidad por diarrea. La OMS ya analizó cada una de estas intervenciones tratando de medir el impacto que tienen en la mortalidad por diarreas. Entonces, ellos nos hacen un análisis y nos muestran que, por ejemplo, el tratamiento con soluciones de baja osmolaridad para tratar las diarreas reduce en un 93% la muerte por enfermedades diarreicas. El uso del zinc, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, de 10 a 14 días de suplementación, nos va a reducir en un 23% las muertes por diarreas. Los antibióticos, cuando son necesarios, porque también tenemos indicaciones específicas para utilizarlos, van a reducir en un 99% las diarreas. Y bueno, dentro de las medidas de prevención que ya les había mencionado, tenemos que la vacuna del rotavirus reduce las muertes en un 74%, la suplementación con vitamina A en un 32%, el lavado de manos que habíamos mencionado previamente en un 48%, las obras de saneamiento básico en un 69%, agua purificada en un 21% y, bueno, lactancia materna, junto con todas estas intervenciones de un 1 a un 11%. Bueno,
las intervenciones. Nosotros como Secretaría de Salud las implementamos, capacitamos a los médicos para que las lleven a cabo. En teoría los médicos están capacitando también a los padres de familia para que ellos sepan qué pueden hacer para prevenir y cómo tratar y manejar la diarrea en el hogar. Entonces, salió la encuesta de EnSanut 2012 el año pasado, en donde en la parte de diarreas ellos tratan de investigar qué es lo que sabe la población acerca de este padecimiento, qué es lo que hace cuando un niño tiene diarrea, y bueno, estos son los resultados que tenemos, que son muy interesantes. Como que asociamos las enfermedades diarreas a niveles socioeconómicos bajos. Pensamos siempre que los niños que se enferman más son los que viven en extrema pobreza. Sin embargo, aquí en EnSanut, ellos hacen el análisis de la proporción de los niños con diarreas por nivel socioeconómico. Los niveles los dividieron en quintiles, de tal manera que en el quintil 1 tenemos a los niños que son como pobreza extrema, y en el quintil 5 tenemos a los niños de niveles socioeconómicos más altos. Y es muy interesante el resultado que tenemos. ¿Por qué? Porque vemos que en el quintil 1 la proporción es de 10.5, y en el 5, que yo esperaría que esa prevalencia de diarreas fuera menor, pues es muy similar. Tenemos una prevalencia de 10.1. Aquí en amarillo vemos el resultado del EnSanut 2006, donde vemos que en el quintil 1, que es el de extrema pobreza, la prevalencia es de 14.2, y para el quintil 5 es de 11.6. Aquí como que sí vemos una diferencia. Sin embargo, en la del 2012, pues vemos que es casi prácticamente homogéneo en todos los niveles económicos la prevalencia de diarrea. Ahora, una vez que el niño tiene diarrea, pues preguntamos a los papás qué es lo que hacen con ellos, qué medidas le dan, qué manejo le dan. En cuanto a los líquidos, qué líquidos son los que ellos administran con mayor frecuencia cuando su hijo se enferma. Y bueno, aquí tenemos que administran principalmente agua sola y de frutas, seguidas de el Vidasuero oral y posteriormente té y atones. Y bueno, ya después tenemos otro tipo de líquidos. Es 54.6% agua sola y de frutas, el 40% es el Vidasuero oral. En esta ocasión ya no la traje, pero también nosotros hicimos una encuesta en el Estado de México, en una población, donde se le preguntaba a los familiares si conocían el uso del Vidasuero oral, y de 70 mamás con niños con diarrea nos decían, sí, sí lo conozco, lo sabe usar, y te describían cómo preparar el Vidasuero oral, cómo administrarlo. ¿Se lo da a su hijo cuando tiene diarrea? Te decían, pues no, solamente el 30 al 40% está administrando el Vidasuero oral cuando el niño se enferma. Ahora que vemos los resultados de EnSanut, pues vemos que a nivel nacional pues es prácticamente el mismo resultado. Y esto es en cuanto al patrón clínico también del comportamiento de la diarrea, qué es lo que hacen los papás cuando su hijo se enferma, qué es lo que dan de comer, disminuyen o no disminuyen la alimentación, la cambian, la varían. Entonces, bueno, esos son los resultados. Tenemos que en el área urbana, bueno, aquí analizaron área rural y área urbana, entonces en las dos áreas, pues la mayoría continúa con la alimentación sin ninguna alteración, sin ninguna modificación en cuanto a la alimentación. Después el 34.2% tiende a darles menos cantidad, solamente el 9% les da más cantidad, el 4.8% suspendió todos los alimentos. Bueno, una cierta proporción de la población en la cual todavía no le administran ningún tipo de alimento y otra que no nos especifica. Pero bueno, aquí vemos que la mayoría de la gente sí continúa con la alimentación adecuada. Y bueno, esta es otra muy importante para nosotros, en la cual tratamos de investigar si los padres de familia identifican cuáles son los signos de alarma de la diarrea. En qué momento ellos van a llevar a sus niños a consulta si ven que su niño se está agravando o no. Esto también fue derivado del mismo estudio que les comento, en donde vimos que muchos padres no identificaban los signos de alarma, por lo tanto no llevaban a los niños a consulta de manera adecuada y esos niños pues eran los que se morían. Entonces, bueno, aquí de los signos de alarma que identifican, principalmente es evacuaciones frecuentes, fiebre y vómito. Y aquí está bien que los identifiquen, de hecho son parte de los signos que nosotros tenemos, pero sí nos gustaría más que empezaran a identificar un poco más los signos que se asocian a deshidratación. Entonces, bueno,
Esta es la manera en la cual nosotros abordamos las enfermedades diarreicas para que al médico de primer nivel de atención se le haga más fácil el diagnóstico, tratamiento y referencia temprana de este padecimiento. Es a través del el esquema de atención integrada en la infancia, en la cual se trata de enfocar un poco más a lo que es la atención del motivo de consulta, tratando de que se dé una consulta completa a través de identificación de factores de mal pronóstico, una evaluación clínica y clasificación que, si es adecuada, pues nos van a llevar a dar un tratamiento adecuado, capacitación a la mamá en el motivo de consulta y seguimiento de los casos. Tenemos 9 componentes dentro del modelo de atención integrada. El principal es atención del motivo de consulta, sin dejar de ver vigilancia de la nutrición, vigilancia de la vacunación, estimulación temprana, prevención y diagnóstico de defectos al nacimiento, detección oportuna de cáncer, prevención de accidentes y violencia, capacitación a la mamá, casi todos estos temas, y algo muy importante, pues atención a la salud de la mamá, porque ya se ha visto una mamá sana, pues nos va a dar niños sanos. Factores de mal pronóstico. No sé si ustedes conozcan o hayan escuchado hablar acerca de las autopsias verbales. En México se tiene establecido que cada vez que fallece un niño por diarrea o por neumonía, se tiene que hacer una autopsia verbal, en la cual es un cuestionario que se le realiza directamente al familiar para tratar de identificar cuáles fueron las fallas en el proceso de atención de ese niño y qué fue lo que faltó o de qué manera podemos incidir para empezar a corregir este problema. Entonces, a través del análisis de las autopsias verbales que se han venido haciendo desde 1990, se identificaron varios factores que se vio que cuando están presentes incrementan la probabilidad de que el niño fallezca. Entonces, factores de mal pronóstico para los niños menores de 5 años tenemos infecciones persistentes de diarreas o infecciones respiratorias, dificultad para regresar a consulta, mamá analfabeta, que sea menor de 17 años, antecedente de muerte de un menor de 5 años en la familia, niños menores de 1 año con bajo peso al nacer y antecedente de desnutrición moderada o grave y que sea menor de 2 meses. El menor de 2 meses per se tiene sus propios factores de mal pronóstico, porque sabemos que son niños que tienen todavía un sistema inmunológico que no está tan bien desarrollado y que también vamos a tener que estar vigilando de manera adecuada. Entonces nosotros los agrupamos para el menor de 2 meses en todos los factores que intervienen en su vida prenatal, los que intervienen en el momento del nacimiento y los que lo afectan después de que nació. Entre los factores de prenatal tenemos que sea una mamá primigesta o mamá soltera, que tenga menos de 37 o mayor a 42 semanas de gestación, que la mamá haya tenido un embarazo de alto riesgo, que haya presentado defectos al nacimiento. En el momento del nacimiento que haya sido atendido por personal no calificado, que haya tenido datos de sufrimiento fetal, trauma obstétrico o bajo peso al nacimiento. Y después de que nace, la lactancia materna que sea ausente o ineficaz, que tenga datos de infecciones en los menores de 28 días y que se haga un diagnóstico y tratamiento tardío, de cualquier padecimiento que pudiera presentar. Después viene la parte de evaluación clínica y clasificación, que ya la mayoría de nosotros conocemos, pero que sí es importante recordar. Recordando que la evaluación clínica y clasificación para nosotros, de acuerdo a lo que la OMS nos indica, lo hacemos en base a una semaforización, de tal manera que se van preguntando signos y síntomas de la enfermedad diarreica y de acuerdo a cómo nos van contestando, nosotros lo vamos poniendo ya sea en el color verde, en el color amarillo o en el color rojo. Esto nos va a permitir establecer el plan de tratamiento. Todos los signos y síntomas que caigan en color verde se va a dar un plan de tratamiento A. Aquí vamos a clasificar a los niños sin deshidratación. Todo lo que nos caiga en color amarillo o naranja son los niños que presentan deshidratación. Aquí no se diferencia tanto en deshidratación leve, moderada, severa. Es nada más, el niño está deshidratado, hay que darle un tratamiento. Eso es con el objetivo que el médico que está en el primer nivel de atención pueda identificar a ese paciente y darle un tratamiento adecuado en ese momento. Entonces, el plan B es el niño que se va a quedar en observación en la unidad de salud y que de acuerdo a cómo evolucione, se puede ir a casa o si es necesario se tiene que referir. Todo lo que nos cae en rojo es el paciente que tenemos prácticamente chocado
que se tiene que dar un manejo inicial rápido y este paciente es el que se tiene que referir de manera adecuada. Esos son los signos y síntomas que nosotros estamos evaluando. El estado general del paciente, cómo se encuentran los ojos, normales o hundidos, el estado de hidratación de boca y lengua, la respiración, si tiene sed, se explora la elasticidad de la piel, pulso, llenado capilar, el estado de la fontanela en los lactantes y bueno, podemos hacer una clasificación. Y es lo que se ha venido haciendo y usando pues desde 1990. Entonces la pregunta es, ¿se está haciendo de manera adecuada o no? El año pasado se publicaron las guías iberoamericanas para el manejo de la gastroenteritis aguda y también la guía de la Asociación Europea de Gastroenterología, en la cual analizan cada una de las intervenciones que se están realizando en diarrea. Entonces, bueno, a partir de, y evalúan diversos estudios que se han venido realizando. Entonces, en el 2004, Friedman y colaboradores evalúan 9 parámetros clínicos para identificar la deshidratación. Dentro de ellos, pues los más importantes es si tienen apariencia general o alterada, si los ojos están hundidos, si las membranas mucosas se encuentran secas, si el niño tiene o no tiene lágrimas, que bueno, estos signos también nosotros los estamos evaluando en nuestra clasificación. Y aquí observan que con estos signos ellos pueden clasificar de manera adecuada a los niños si están o no deshidratados, si tienen o no deshidratación leve o si tienen deshidratación moderada a severa. Y bueno, qué tiempo de estancia hospitalaria van a tener cada uno de estos pacientes y si van a requerir o no el uso de rehidratación endovenosa. Entonces vemos que si no tienen deshidratación, bueno, pues son niños que en realidad no deberían de estar hospitalizados, se podrían ir a casa, pero bueno, aquí cuando se analiza el tiempo de hospitalización vemos que es menor en los niños que no están deshidratados comparados con los niños que tienen deshidratación moderada. Y bueno, cuando vemos el uso de rehidratación endovenosa, pues vemos que es mayor en los niños que tienen deshidratación moderada severa que aquellos que no presentan ningún grado de deshidratación, que pues en teoría no deberían tampoco de estar canalizados. Entonces, una vez que nosotros clasificamos a nuestro paciente, como vimos, podemos aplicar un plan A, un plan B, un plan C de tratamiento. Dentro del plan A, que es aquel paciente que no está deshidratado y que se va a ir a casa con tratamiento, tenemos o lo manejamos como el ABC del manejo en el hogar. El A se refiere a los alimentos suficientes, no suspender la alimentación, se recomienda continuar la lactancia materna. Y bueno, aquí entra, quizá un poco en controversia si vamos a dar o no vamos a dar una fórmula deslactosada o altamente hidrolizada. Entonces, no se ha demostrado para el primer nivel de atención la eficacia en el tratamiento de la diarrea y esto es nuevamente en base a lo de las guías, en donde ellos hacen un estudio acerca de la protección que brinda la lactancia materna en el paciente que tiene enfermedades diarreicas. Se vio que en aquellos niños que tienen lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses de edad, comparados con los niños que tienen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, los que tienen mayor probabilidad de presentar diarrea son aquellos que solamente la presentan de manera exclusiva hasta los 3 meses. Entonces, en diversos estudios que se han realizado, se ha visto que cuando el niño con diarrea continúa con la lactancia materna, hay una mayor reducción en cuanto al volumen de las evacuaciones, en cuanto al volumen, al número de las evacuaciones y a la duración de la diarrea. En la B, del ABC del manejo en el hogar, tenemos que siempre se recomienda dar bebidas más de lo usual y aquí recomendamos el Vidasor oral a libre demanda, dar agua y evitar jugos y bebidas deportivas. Nuevamente haciendo este estudio acerca de qué es mejor, si dar el Vidasor oral o dar los jugos, bueno, se hizo un estudio comparando niños a los cuales se les administraban diferentes jugos como de manzana, de uva blanca y agua y se vio que aquellos niños a los cuales se les está dando jugo tienen mayor duración de la diarrea. El azúcar de los jugos pues tiene un efecto osmótico y en lugar de disminuir, pues hace que se incremente la diarrea. Entonces, una vez más vemos que la recomendación que estamos dando pues es la adecuada, evitar jugos, ¿no? La C es la consulta médica oportuna y que vamos a capacitar a la mamá en los signos de alarma. Sed intensa, poca ingesta de líquidos y alimentos, evacuaciones líquidas numerosas y abundantes, persistencia de fiebre, vómitos frecuentes, sangre. Y bueno, aquí lo que hace la NASFAGAN, ellos también tienen sus propios
signos de alarma en base a diversos estudios que han presentado, y bueno, pues vemos que no son diferentes a lo que nosotros hemos o estamos recomendando. En el plan B, lo que damos o recomendamos es el tratamiento con el Vidasuer oral, que es la terapia de hidratación. Plan B habíamos dicho que era el niño que tenía un grado de deshidratación, y aquí, bueno, pues recomendamos el Vidasuer oral, que ya todos conocemos, que desde 1977 surge en la OMS, que en México se conoce como Vidasuer oral. Y aquí nada más lo importante, que sí es necesario que conozcamos, es que tenemos dos fórmulas, la de osmolaridad estándar y la de osmolaridad reducida. La que se recomienda actualmente por la OMS es la de osmolaridad reducida. No significa que la otra no sirva, se puede seguir utilizando. Sin embargo, se ha visto que la duración de la diarrea es menor cuando nosotros administramos sales de baja osmolaridad. La falla terapéutica es menor porque los niños la vomitan menos y, bueno, sí nos aporta mucho más el periodo de duración de la diarrea. Un poquito acerca de lo que es el plan B. Si nosotros conocemos el peso del paciente, pues administrar 100 mililitros por kilo de peso. Y bueno, este es un estudio donde se comparan las soluciones de baja osmolaridad con las soluciones de osmolaridad estándar, en las cuales se corrobora que, bueno, las necesidades de hidratación IV, o sea, la falla terapéutica con el plan de hidratación con soluciones estándar es mayor que cuando utilizamos las soluciones de baja osmolaridad. La tasa de gasto fecal disminuye de manera más rápida cuando se utiliza la solución de baja osmolaridad, al igual que los vómitos. Y el plan C, bueno, pues es el paciente que se tiene que canalizar, manejar cargas de manera rápida para que se puedan referir de manera adecuada. También se les enseña o se enseña a nuestros médicos el seguimiento de los casos. Si tenemos niños a los cuales se les dio un plan A o B de tratamiento y no hay factores de mal pronóstico, este paciente lo podemos citar en 72 horas para revalorarlo, siempre y cuando no presente alguna complicación o algún signo de alarma antes de este tiempo. Si tenemos un paciente que está en plan A y B y tiene factores de mal pronóstico, este paciente lo tenemos que ver en 24 horas porque tiene riesgo de que se nos pueda agravar. Igual el plan C, pues ese se tiene que referir y pues lo tenemos que referir. En cuanto a fármacos en el tratamiento de la diarrea, nada más rápidamente les voy a mencionar el zinc, que es uno de los medicamentos que se están utilizando actualmente, que se ha visto que reducen mucho lo que es el periodo de duración de la diarrea y que también nos va a prevenir las enfermedades. Les van a hablar un poquito más del zinc más adelante. Actualmente el zinc nosotros no lo tenemos todavía disponible en México, ya hay un laboratorio que se está encargando de pues ya de producirlo para que pueda entrar al sector salud como parte del tratamiento de la enfermedad diarreica. Y bueno, nada más como conclusiones, más bien sería como una reflexión. Si nosotros ya tenemos las herramientas necesarias para dar un tratamiento adecuado, tenemos los insumos para que los niños puedan ser atendidos de manera adecuada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos falta hacer para poder llegar a esos 687 niños que se nos están muriendo? O sea, ¿qué más podemos hacer nosotros como médicos, nosotros como personas, para sensibilizar a la población, al gobierno o a quién tendremos que ver para que esto siga impactando y no se sigan muriendo los niños por diarrea? Gracias. Bueno, pues gracias, doctora, por su intervención. Y el segundo tema que estaremos abordando el día de hoy es alimentación con una fórmula enriquecida con Saccharomyces boulardii. Y nuestra ponente para este tema es la doctora Solange Heller, quien es asesora médica del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. En sus cargos anteriores fue jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital General Centro Médico La Raza IMSS y jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez, miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales. Gracias. Bueno, pues igualmente muchas gracias por la invitación y por ver que todo el mundo se levantó temprano el día de hoy, lo cual
nos parece realmente muy loable. Y yo les voy a hablar de algunos aspectos muy interesantes acerca del tratamiento de la diarrea. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un poco de énfasis en algunos de los conceptos que la doctora Delia presentó antes, y es muy importante que recordemos que de acuerdo a la OMS, pues ya se mencionó muchísimo que el manejo de la diarrea posaguda realmente tiene como piedra angular la rehidratación oral y las soluciones, y que además la lactancia materna y una buena alimentación realmente como se tenía previa la enfermedad. De acuerdo a lo que se había comentado de las guías iberoamericanas, es muy importante recordar que estas guías, la verdad es que sí se las recomiendo, están disponibles, son del Annals of Pediatrics de Barcelona, se publicaron en el 2010. Son importantes porque nos dan un enfoque que realmente es iberoamericano y que es un poco diferente a lo que sociedades europeas con condiciones diferentes a nosotros pueden tener. Desde el punto de vista de alimentación, esta asociación nos muestra que en realidad lo importante es la alimentación como tal, que los niños, si toman lactancia materna, deben seguirla, como se dijo, y que no se ha visto que realmente en forma general existen evidencias para que de forma rutinaria demos fórmulas libres de lactosa, fórmulas de soya, y que tampoco se recomiendan dietas restrictivas como son dietas a base de pan, arroz, manzana o con algunos alimentos en forma exclusiva. Esto es importante porque debemos tomar en cuenta que cuando hablamos, como se habla el día de hoy, tenemos un criterio que es el criterio OMS, que es global, pero siempre tenemos el criterio individual y lo que vamos a hacer ante los diferentes pacientes cuando estamos en la práctica clínica, tanto hospitalaria como a nivel, digamos, de consultorio. Hay algunos puntos interesantes en la diarrea, además de lo que ya se dijo previamente, que en primer lugar es los antibióticos son importantes y sabemos que tienen utilidad bien establecida, que eso está muy delimitado por la OMS en cuanto a los casos de disentería que vamos a utilizar. Pero en el tratamiento farmacológico hay puntos interesantes. Ya la doctora Delia Rosa nos habló de lo que es el zinc. Y el zinc es muy importante, ¿por qué? Porque el zinc se ha visto que reduce la mortalidad por diarrea aguda y la posibilidad de que se produzcan nuevos casos de diarrea persistente y desnutrición. Sin embargo, está enfocado realmente a las zonas más importantes que tengan realmente pobreza y sobre todo, por ejemplo, a los municipios de bajo índice de desarrollo, aunque la idea es usarlos en forma más general. Pero sí hay una serie de medicamentos que se han usado en diarrea que se pueden agregar al tratamiento de la diarrea y que se consideran, como se dice, como medicamentos complementarios que pueden reducir la frecuencia, el número de evacuaciones y el peso de las mismas. Y aquí quiero hablar un poco sobre el peso. ¿Por qué? Porque muchas veces de todo lo que hablamos, que vamos a ver, que pueden ser medicamentos absorbentes, medicamentos probióticos, la OMS es muy estricta en cuanto a que ellos lo que quisieran tomar en cuenta es la disminución del peso en las evacuaciones. Sin embargo, la mayor parte de las experiencias que tenemos son con una disminución en el número de evacuaciones y en la duración de las mismas. Y esto la OMS muchas veces no lo acepta para tomar un criterio que es global, porque acuérdense que esos criterios globales significan una inversión económica muy fuerte que la OMS a veces no puede tomar. Entonces tenemos medicamentos y en estos medicamentos tenemos, por ejemplo, los absorbentes como es la diosmectita, que es un medicamento que se ha utilizado fuera, que no existe en México pero va a existir pronto, que está indicado en niños a partir del mes de edad. Después tenemos drogas como la antimotilidad, como la loperamida, que no está indicada en pediatría, antisecretores, que todos hemos tenido experiencia con el racecadotrilo, que se puede recomendar, y otros como el subsalicilato de bismuto, y sabemos que el caulimpectina, que ya actualmente son medicamentos que no se van a utilizar mucho. Los antieméticos a veces se utilizan, y los probióticos y prebióticos se van a utilizar. Aquí en la guía iberoamericana dice que las cepas específicas de probióticos como son lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii son benéficos y faltan evidencias para otros productos, y eso es lo que vamos a ahondar en los siguientes minutos.
quiero hacer énfasis en la diapositiva que había presentado la doctora Belia. ¿Por qué? Porque sabemos que si vemos la parte izquierda de la diapositiva, realmente el suelo de implantación oral se considera uno de los grandes avances del siglo XX, y sabemos que así es porque cambió totalmente el panorama que teníamos de las diarreas realmente en el mundo y sobre todo en los países que en realidad en vías de desarrollo. Y sabemos que a fin de cuentas las vacunas son importantes, y quiero hacer un énfasis en algo que ojalá tengamos tiempo, de acuerdo a la experiencia de ustedes, a la hora que podamos hacer preguntas, y es que sabemos que en México, cuando nosotros revisamos toda la literatura, vemos que la mortalidad por diarrea se ha reducido considerablemente desde que usamos en forma global, en forma nacional, las vacunas. Sabemos que la vacuna que se ponía previamente era la Rotarex, actualmente es la Rotatec. Sin embargo, en los últimos meses ha habido casos de niños que parecería que tuvieran rotavirus. Y la pregunta es un poco qué está pasando, y es donde no sabemos realmente, en este momento a mí no me queda muy claro decir cuántos niños tenemos o qué porcentaje de nuestros niños tenemos en este momento que tengan diarrea por rotavirus con la vacuna con la que contamos y con los buenos resultados que habíamos tenido, por lo menos en cuanto a mortalidad. Bueno, vamos a hablar ahora del punto que nos interesa el día de hoy, que tiene que ver con Saccharomyces boulardii, con probióticos, y vamos a hacer algunas definiciones importantes. Actualmente se habla en lugar de microflora, de lo que es la microbiota, y sabemos que es un ecosistema constituido por microorganismos que viven de forma habitual en los diferentes sitios del cuerpo humano, que desarrollan tareas benéficas para el organismo, y sabemos que realmente lo que nos interesa para nosotros es la microflora intestinal o microbiota, en la cual ya sabemos que tenemos entre el lado izquierdo los efectos patógenos perjudiciales de una parte de la flora, y lo más interesante para nosotros son los efectos promotores de la salud de bacterias como son los lactobacillus, bacterias, bifidobacterias, algunos enterococos, que vemos que nos pueden inhibir el crecimiento de las bacterias perjudiciales, estimular funciones inmunes, ayudar a la digestión y absorción de ingredientes importantes y a la síntesis de vitaminas. Las propiedades de la microbiota intestinal tienen que ver sobre todo con activación del sistema inmune por una parte, la inhibición de patógenos, la síntesis de vitamina, la síntesis de enzimas digestivas y la disminución del pH también en la piel. Y ahora sí, cuando nosotros pensamos en lo que vamos a hacer como una intervención, realmente con microorganismos, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Las definiciones actuales de lo que se han llamado probióticos, prebióticos y simbióticos son las que están en esta diapositiva. Antes se decía que eran microbios vivos que eran parte de la flora normal. Actualmente se considera que lo importante en la mayor parte de los casos es que sean microbios vivos. Hay por ahí algún producto que tiene microbios muertos, que se ha visto que no tienen los mismos efectos que el hecho de que sean vivos. Y la definición de probióticos en los últimos años es que son aquellos microorganismos vivos que se ingieren realmente en forma de suplemento y que tienen efectos benéficos en el huésped animal o natural balance, o bien alterar la microflora, porque sí puede haber un cambio de la misma. Los prebióticos sabemos que son los componentes orgánicos de alimentos no digeribles que ejercen efectos promotores de la salud, y los simbióticos son mezcla de probióticos y prebióticos, y todo esto tiene una gran aplicación en el mundo digamos, de la alimentación y de la farmacología. ¿Por qué? Porque se utilizan tanto como medicamentos como a nivel preventivo, y por ejemplo dentro de los simbióticos también existen productos que en un momento dado se han utilizado también en diarrea. ¿Cuáles son los microorganismos principales que se utilizan realmente como probióticos? Básicamente se ha visto que son los lactobacillus, Acidophilus plantarum, Lactobacillus GG, que es uno de los más importantes y más benéficos que se han estudiado, Leopteri, Lactobacillus casei pachyrota, luego hay un grupo de bifidobacterios, Streptococcus, y luego hay otras como son el Propionibacterium, Enterococcus faecium y el Bacillus clausus. Sin embargo, se ha visto que además de estos grupos que son microorganismos que sí pueden existir en la flora normal, tenemos el grupo de las levaduras, en las cuales hay dos levaduras importantes que son el Saccharomyces boulardii y el Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae
es el que aparece en la famosa levadura de cerveza utilizada durante muchos años, y cuando se revisa la literatura y vemos lo que dice todo el mundo, tanto el Saccharomyces boulardii como el Saccharomyces cerevisiae han sido utilizados en la práctica clínica desde hace muchísimos años. Los probióticos, podemos verlos en esta forma, hay diferencias importantes. ¿Por qué? Porque los lactobacilos, las bacterias son muy pequeñitas, en el caso de las levaduras son un poco más grandes, su posibilidad de sobrevivir es mayor en diferentes tipos de temperaturas, pero de alguna forma todo esto en la industria se tiene que cuidar para que realmente el propósito principal de los probióticos es que cubran sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cubrir? Que sean organismos vivos, que no sean patógenos, que no sean sensibles a las enzimas proteolíticas y que puedan sobrevivir sobre todo el paso del estómago, llegar al intestino, que sean capaces de adherirse, colonizar el intestino, modificar la microflora, que tengan una estabilidad adecuada, una concentración que varía de acuerdo a los probióticos, pero que es importante, y que no tengan efectos adversos tanto sobre el sabor y la textura del vehículo que vamos a utilizar. Algo importante es que si nosotros recordamos la mucosa intestinal, podemos ver lo que se ve en esta diapositiva y podemos ver que tenemos las células intestinales y estas están separadas por lo que se llaman las uniones estrechas que van de una célula a la otra, a través de las cuales existen una serie de mecanismos importantes y a través de las cuales también pueden pasar a veces antígenos a la circulación y tienen que ver con la producción de problemas de alergia, etcétera, etcétera. Sabemos que algo importante es que el borde del cepillo que se encuentra en la capa, en la superficie de los enterocitos, tiene una serie de acciones importantes en las cuales puede haber un nicho para bacterias, ya dijimos las uniones estrechas, pero aquí lo importante es que los enterocitos tienen una serie de actividades que van a ser constantes. Y sabemos también que existe lo que se llama la barrera de defensa, que son una barrera física, que puede ser por ejemplo el moco, desde el estómago al intestino, una bacteriológica que es la flora, una inmunológica con la energía secretora, y lo que se sabe ahora es que existe un fenómeno al cual se le ha llamado crosstalk en inglés, que significa una interacción, y que parece ser que existe una gran interacción entre las bacterias, la mucosa y los diferentes tipos de bacterias, que hace que sea muy complejo todo lo que sucede a nivel intestinal. En esta diapositiva vemos una microfotografía, digamos, electrónica simple, en la cual simplemente les quiero mostrar el famoso borde del cepillo, que nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque este cepillo está cubierto por el rico cáliz que tiene muchas enzimas, de las cuales para nosotros, para el día de hoy, lo que estamos viendo, lo que nos interesa es que las desacaridasas, lactasas y enzimas de ese tipo se pueden ver alteradas. Y del lado derecho tenemos a nuestros amigos, ¿verdad?, las bacterias y los virus que vamos a tener. Arriba tenemos un rotavirus, el de abajo corresponde a una shigella, pero a fin de cuentas lo que vamos a tener es una serie de interacciones importantes justamente en ese borde del cepillo, que es el primer contacto en la mucosa. Y en esa diapositiva podemos ver cómo es la adherencia realmente de los microorganismos conjugados de las membranas microvellosidades. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos diarreas que van a ser secretoras, como son las diarreas enterotoxigénicas, en las cuales se produce AMP cíclico, y sabemos que esto nos va a producir una mayor producción de agua y de electrolitos, de cloro, y es por una parte. Y por otra parte, las bacterias que son enteroinvasivas son capaces de destruir, y entonces tenemos una destrucción de la mucosa, aunque también en las diarreas virales también hay una penetración y puede haber una pequeña destrucción que no es tan superficial como sucede en las bacterias enterotoxigénicas. Y vemos como cuando hay toxinas, pues puede haber una adherencia, una colonización y la destrucción. Un ejemplo importante que podemos ver aquí en la práctica clínica es que si yo tengo una destrucción de las células, tengo la presencia de leucocitos y de moco fecal, y esto hace que el moco fecal, que es un estudio muy sencillo, nos dé datos importantes porque nos habla de bacterias que van a ser enteroinvasivas. De los mecanismos de acción que nos interesan de los probióticos son muy amplios, pero el día de hoy nos interesa sobre todo lo que son los antagonismos directos para nuestros microorganismos que nos están causando diarreas infecciosas. Y podemos ver cómo hay una inducción de IgA, una competencia por los nutrimentos,
la producción de mucina, competencia para los sitios de uniones, producción de compuestos antimicrobianos, inmunomodulación y una mejoría de lo que se llama la función de la barrera mucosa. En los últimos años se ha visto que las bacterias también tienen la característica de que pueden producir péptidos que se identifican, por ejemplo, como en este estudio, al usar lactobacillus GG, y se ve que estos pueden tener grados importantes de actividad antibacteriana. De tal manera que en un futuro, a lo mejor los péptidos sintéticos pueden representar nuevas armas de tratamiento de enfermedades bacterianas. Y si nosotros hablamos de péptidos, cuando uno va a conferencias, por ejemplo, de probióticos de compañías que se dedican a fórmulas fermentadas, se ha visto que muchas de las fórmulas fermentadas de los lactobacillus de la misma también tienen la capacidad de producir estos péptidos, y que estos péptidos tienen cada vez más implicaciones clínicas importantes. Algo que siempre nos mete un poquito de ruido a los médicos es decir, bueno, ¿para qué me sirven los probióticos? Y son los probióticos, pueden ser los prebióticos o los simbióticos también. El día de hoy nos interesan sobre todo los probióticos, pero claro, ¿cómo los puedo tener? Yo los puedo tener en una forma natural en alimentos o como suplemento en algunos alimentos como las leches fermentadas. ¿Por qué? Porque se sabe que las leches son los mejores vehículos para los probióticos. Entonces hemos desarrollado una serie de fórmulas también que nos hablan de efectos preventivos, pero el punto que está abajo es el de agente bioterapéutico. Entonces nosotros podemos hablar de pre-simbióticos desde el punto de vista de lo que es una prevención, que es muy interesante, pero el día de hoy nos interesan realmente como lo podemos usar en la práctica clínica como agentes bioterapéuticos. ¿Y cuáles son las aplicaciones clínicas que existen en gastroenterología? Son muy amplias, pero creo que nos interesan el día de hoy, sobre todo las que están del lado izquierdo, como son las diarreas agudas, que incluyen las virales, bacterianas, la diarrea del viajero, la asociada a antibióticos, que puede ser tanto a nivel de prevención como tratamiento, específicamente lo que es el sobrecrecimiento de la bacteria Clostridium difficile. Y luego hay otros como la intolerancia a la lactosa, etcétera, y una serie de padecimientos menos frecuentes, como por ejemplo la enterocolitis necrosante, en el cual se ha utilizado como preventivo, y una serie de padecimientos que el día de hoy no vamos a tocar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente los probióticos están indicados en diarrea aguda? Ya dijimos que la OMS no puede avalar algo muy claro porque tiene implicaciones globales muy importantes, pero ¿cuál es el consenso general? El que está en esta diapositiva. La hidratación oral es número 1, los probióticos son seguros, pueden reducir el tiempo de evolución de la diarrea, hay evidencias estadísticas, hay una importancia del inicio temprano de los mismos, y las evidencias más fuertes a nivel mundial están para los lactobacillus casei GG, los lactobacillus reuteri y el Saccharomyces boulardii. Y la pregunta que no está muy clara es cuántos días de tratamiento tenemos que dar. Todos los que hemos usado probióticos como medicamentos hemos visto que la mamá le da 3 días de medicamento, y la pregunta, ¿fue suficiente? Pues muchas veces el niño evolucionó, probablemente 5 o 6 días sea lo más adecuado. Existen una serie de metaanálisis en el cual aquí en esta diapositiva está más o menos el resumen de los más importantes que se han realizado realmente en pediatría, donde se muestra que efectivamente el usar probióticos en niños con diarrea sí disminuye el tiempo de duración de la diarrea, y aquí están varios de los más importantes publicados en los últimos años. Y nada más quiero hacer énfasis donde puse el circulito, en el cual vemos cómo puede reducir la diarrea en 0.4 días, en 27 horas, en fin, es variable. Pero sí vemos que en todo se considera que realmente si hay una reducción en el tiempo de duración de la diarrea, que es muy importante. Vamos a hablar un poco ahora de Saccharomyces boulardii, que es una levadura que inicialmente se encontró en la fruta esta que se llama lichis y que se ha utilizado, y que a diferencia de muchos de los probióticos, pues no está en la flora normal en condiciones, digamos, pues no existe en la flora normal como parte de la misma. Se ha estudiado mucho cuáles son sus efectos y se ha visto que tienen la capacidad, al igual que los probióticos, que como son lactobacillus, bifidobacteria, etcétera, de inhibir la adherencia de los microorganismos patógenos, el fortalecer las uniones estrechas de los enterocitos que habíamos visto,
neutralizar los factores de virulencia, hacer la producción de factores que neutralizan toxinas bacterianas, modular la señalización de células huésped, y todo esto hace que están implicados en la respuesta proinflamatoria. Estos tienen efectos que se consideran antiinflamatorios. Y también el Saccharomyces boulardii tiene la capacidad de que si nosotros tenemos una diarrea en la cual, por ejemplo, tenemos el caso de una diarrea con Clostridium difficile, en el cual tengo la producción de toxinas, que son las llamadas toxinas A y B, que son las que se tienen que determinar más que buscar el Clostridium en las heces, podemos ver cómo esto tiene alteraciones en la producción de interleucina 8, y se ha visto que el Saccharomyces boulardii secreta una proteasa que es capaz de lisar estas toxinas y hace que en un momento dado se inhibe la síntesis de la IL-8 y tiene efectos terapéuticos adecuados. También tiene efectos tróficos en la mucosa intestinal, estimula la membrana cepillo de las células intestinales, aumenta la actividad de las sacaridasas, aumenta la IgA secretora y, lo importante para nosotros, que puede inhibir la adherencia de microorganismos patógenos. También, al igual que en el caso de las diarreas agudas y de los probióticos en general, hay un metaanálisis realizado por una doctora polaca que ha hecho todos los metaanálisis del mundo. Es impresionante todo lo que tiene que ver con gastroenterología pediátrica, que es la doctora Zahuesca. Y entonces ella presentó un metaanálisis en el 2007, en el cual analizó parte de la bibliografía, escogió los artículos que cumplían con los requerimientos. Y vean ustedes cómo, si vemos el caso del metaanálisis, podemos ver que a favor del tratamiento están todos los estudios, y valoran cómo el Saccharomyces boulardii realmente puede ser importante. Ella publicó posteriormente una actualización en el 2009, en la cual se incluyeron estudios más, y todos concluyeron lo mismo, o sea que era adecuado y podía mejorar la duración de la diarrea. Ya la doctora Belia nos hablaba de las recomendaciones de la ESPIGAN y de la ESPID, que es la Asociación Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, que en el 2008 publicaron que algunos probióticos específicos se ha visto que tienen buenos resultados, y en ellos básicamente son el Saccharomyces boulardii por una parte y el Lactobacillus GG, los que realmente pueden ser interesantes para una buena evolución. Hay una serie de artículos publicados, les presento únicamente 3 que creo que son interesantes. Este es un estudio que se publicó en el British Medical Journal en el 2007, donde compararon los diferentes tipos, varios probióticos. A algunos niños les daban nada más la hidratación oral, que era el grupo control, otros tenían Lactobacillus casei rhamnosum GG, otros Saccharomyces, el Bacillus clausi, que es un probiótico que se vende mucho, y luego una mezcla de lactobacillus, que es algo importante porque estamos hablando del efecto sinérgico de los probióticos, del Enterococcus faeces, y se vio que los lactobacillus eran los que tenían los mejores resultados. Sin embargo, en el caso de Saccharomyces también había una reducción de lo mismo. Y la conclusión es que los preparados de probióticos se deben clasificar realmente como medicamentos, y se deben seleccionar realmente los que tengan los mejores resultados. En el año de 2011 se publicó un estudio brasileño en el cual también, al darse a Saccharomyces boulardii, podemos ver la gráfica del lado derecho, donde en el día 1, 2, 3 y 4 se reduce considerablemente la diarrea en las barras negras en los niños que recibieron Saccharomyces boulardii. Y por último, se hizo un trabajo boliviano en el cual también se valoran el Saccharomyces boulardii solo, con otros medicamentos o en rehidratación oral. Y lo que se ve es que sí se reduce considerablemente el tiempo de diarrea. Se ve que cómo se reduce realmente la duración en horas a 60-58 minutos, y a fin de cuentas la evolución es mucho más corta que cuando damos una rehidratación oral sola. De tal forma que se dice que y en este caso se vieron muchos niños con diarrea por rotavirus y con una mejor evolución oral. Por último, la diarrea asociada al uso de antimicrobianos es algo que sabemos que existe. Se sabe que de 11 a 14% de los niños la presentan, que en un porcentaje bajo de niños puede haber asociación por Clostridium difficile, sobre todo cuando se asocia con colitis pseudomembranosa, y que Saccharomyces boulardii se ha utilizado tanto a nivel preventivo como en tratamiento de este tipo de problemas. Vamos a analizar ahora un estudio que se publicó en el 2010, que es un estudio que fue un estudio multicéntrico francés,
en el cual lo que se hizo fue usar una fórmula modificada, enriquecida con Saccharomyces boulardii en el tratamiento de las diarreas agudas de niños. Y el objetivo fue realmente hacer un estudio doble ciego controlado, en el cual se iba a ver la eficacia de esta fórmula. Y entonces estudiaron a niños con una edad media de 163 más o menos 11.7 días, en la cual se valoró realmente lo que iban a tener. Y podemos ver cómo se tomaba un grupo testigo que recibía una fórmula estándar y un grupo tratado en el cual recibía esta fórmula con las características que vamos a ver ahorita. El grupo testigo fue de 36, el grupo tratado de 34, vemos que las edades fueron más o menos de 163 más 2 en el grupo testigo y de 140 más menos 12 en el otro. El número de las evacuaciones era más o menos iguales en los dos. Eran niños realmente muy poco deshidratados, y algo interesante es que cerca de un poquito menos de la mitad tuvieron rotavirus, al igual que lo cual pues es importante también para nosotros, porque es donde en un momento dado se ha visto que puede haber efectos muy interesantes. La composición media de esta fórmula que se utilizó tiene algunas características rápidas que sí quiero comparar. Y si vemos la fórmula que se utilizó, que es justamente la Novalaca, de la cual se va a hablar ahorita, tiene una osmolaridad un poco reducida comparada a una fórmula estándar, tiene mayor cantidad de proteínas, un poco más de electrolitos como sodio, y algo interesante es que es una fórmula que, a diferencia de las normales, no tiene lactosa, tiene un poco de fibra, tiene almidones, y a fin de cuentas es una fórmula un poco diferente que la fórmula estándar, básicamente por eso, porque no tiene carbohidratos, porque no tiene lactosa, porque tiene almidones y fibra, y porque es una fórmula un poco más concentrada y con un mayor aporte calórico. Lo que se observó en este estudio es que si vemos a las columnas de color rojo, al igual que el estudio que habíamos visto de probióticos bolivianos, podemos ver cómo en el curso de los días se redujo considerablemente la diarrea, la presencia de diarrea en estos niños durante los primeros días hasta el día 6. De tal manera que la conclusión que se tiene en este estudio es que en lactantes con deshidratación moderada o de una deshidratación leve, una fórmula como esta, sin lactosa, adaptada, adicionada de Saccharomyces boulardii, reduce significativamente la duración de la diarrea y permite una mayor recuperación del peso en los niños que la presentan. Algo interesante que no tenemos tiempo realmente de valorar es que cuando uno revisa todos los estudios, la cantidad de Saccharomyces boulardii que vamos a dar es muy variable. Si vemos la mayor parte de los productos, el producto comercial que existe tiene alrededor, la cápsula o los sobres tiene alrededor de 200 miligramos, y a veces vamos a dar 200 miligramos 2 veces al día. Se ha visto que una dosis baja, como se da con esta fórmula, puede ser adecuada. Y algo que es muy importante es que, a diferencia, si yo tengo una leche fermentada que voy a dar en forma preventiva, pues me interesa que modifique la microflora y que esté en mis evacuaciones siempre. Pero en el caso de un bioterapéutico, lo que queremos es que desaparezca en el momento que yo termine la administración de la fórmula. Y en este caso se vio que era así. Esa es la última, les dejo mi correo electrónico. Y realmente creo que lo interesante de este tema es reflexionarlo y pues sacar cada quien sus conclusiones propias. Por su atención, muchas gracias. Bueno, y por último, y no por ser la última, siempre son los primeros, tenemos a la licenciada en nutrición, Irma Muñiz, quien nos estará hablando de Novalaca de Plus, la presentación de nuestra fórmula con sus correspondientes características. La licenciada Irma Muñiz es licenciada en nutrición y ha sido integrante a lo largo de toda su carrera profesional del cuadro básico del siglo XXI, del siglo XXI, y además también del muchas gracias. Y también pertenece a diversas asociaciones nacionales e internacionales y una amplia experiencia en docencia. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve para cumplir con los tiempos. Y lo que me pidieron es platicar ya un poco
específicamente de la fórmula que van a lanzar y que se llama AD+, y que es una fórmula que va a coadyuvar para la rehidratación, la alimentación y la modulación intestinal. Y bueno, yo nada más me voy a referir a todo lo que ustedes ya saben y que recordaron ahorita mis ponentes previos, en donde lo importante para nosotros sería que cuando hay un caso de diarrea aguda o de diarrea incluso crónica, vamos a tener trastornos en la digestión y en la absorción, porque hay una alteración en el área de absorción intestinal y hay una disminución en la capacidad de las enzimas digestivas, específicamente disacaridasas, y esto va a generar varios problemas para nuestro intestino. Y bueno, ya nos vamos a referir específicamente a que dentro del manejo nutricional en diarrea aguda estamos hablando de los probióticos y la fibra, en donde ya se reconoce que Saccharomyces boulardii se considera efectivo en el manejo de la diarrea aguda de los niños, y bueno, creo que han explicado ampliamente al respecto esta situación. Otro de los aspectos que deberíamos de considerar es cuando hablamos de fórmulas libres de lactosa. Y aquí existen dos posiciones. Sabemos que la OMS y las sociedades europea y americana en mucho hablan de que no se deben dar de forma sistemática las fórmulas libres de lactosa a menos que haya ya un diagnóstico previo. Y por otro lado sabemos que hay una disminución de las desacaridasas, que hay una disminución de la producción de lactasa, que es temporal, pero que esto hace que cuando nosotros usamos fórmulas bajas en lactosa de forma temporal, vamos a tener buenos resultados. En este estudio se muestra que los niños que tomaron fórmulas sin lactosa estuvieron con una mejor evolución y mayor adherencia al tratamiento que los niños que tomaban fórmulas con lactosa. Entonces, esta es otra de las situaciones. Y bueno, la realimentación temprana como algo que también se ha demostrado que reduce la duración de la diarrea, en donde sería importante considerar que una vez que termino mis 4 horas de rehidratación oral, debería yo pasar o a la fórmula habitual o en la propuesta que hay ahora con fórmulas como la que sería Novalac AD+. La doctora Solange Heller habló ahorita mucho precisamente de estos metaanálisis que se realizaron, en donde se ha visto que el uso de probióticos en diarrea aguda infecciosa es beneficioso y que va a tener que ver también, dependiendo de algunas cepas, o sea, no todas actúan de la misma forma, pero también de la dosis administrada. Pero que se ha visto que disminuye la duración de la diarrea, y esto puede variar entre 17 y 30 horas. En los estudios han encontrado diferencias en esto, sobre todo cuando se han dado algunas cepas de lactobacilos o la experiencia que es muy fuerte y muy extensa con Saccharomyces boulardii. Y bueno, la doctora nos hablaba ya de la definición de probióticos, y solamente les diría que Novalac AD+, aquí vienen las concentraciones, 1.5 al 10 a la 9 de Saccharomyces boulardii por 100 gramos de fórmula, o 300 miligramos por cada 100 gramos de fórmula, esto que contiene esto. Y bueno, yo quise poner un ejemplo en donde si nosotros tuviéramos a un bebé que pesa 7,5 kilos, requeriría tomar alrededor de 630 mililitros de una fórmula. En este caso, si lo hacemos con Novalac AD+, recibiría esta cantidad de Saccharomyces boulardii. Y esta concentración va a cubrir con las recomendaciones que se han dado, aunque sabemos que no hay una recomendación establecida por los organismos internacionales, no se dice, se habla que son benéficos, pero no hay una recomendación específica de cuánto debería de ser. Y bueno, nos daba la doctora precisamente y nos decía, una de las características es que deben resistir el pH gástrico. Entonces, Saccharomyces boulardii realmente lo resiste. Bueno, crece de 30 a 37 grados centígrados. Cuando se sometió a diferentes estudios, a diferentes pruebas para valorar qué tanto era factible
que resistiera el pH gástrico y se vio que el porcentaje de viabilidad de las células fue alrededor del 70% después de 1 hora cuando tenía temperaturas de 52 grados. Quiere decir que resiste altas temperaturas. Y también en otro de los estudios se sometieron a simuladores gástricos donde se había puesto pepsina, cloruro de sodio y había un pH de 2 y se vio que esta viabilidad después de 15 minutos era de un 75%. Quiere decir que también resiste la modificación del pH. Y esto mismo sucedía con otras sustancias y con un pH de 8. Y entonces vemos que Saccharomyces boulardii, por un lado, resiste el pH gástrico, pero por otro lado también resiste altas temperaturas. Esto hace que Saccharomyces boulardii pueda entrar al tracto gastrointestinal, resiste esto y llega vivo al intestino. Y esto le da los efectos benéficos de los que hemos hablado. La mayoría de los estudios nos dicen que los rangos que usaron de Saccharomyces boulardii iban de 250 miligramos a 600 miligramos por litro. Y en general, cuando hablábamos o se revisaba la bibliografía con niños, podíamos observar que las dosis que se usaron fueron de 250 miligramos en general. Ya nos mencionaba la doctora que incluso con una cantidad menor se han visto resultados muy positivos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para una fórmula antidiarrea como podría ser Novalab Adeptus? Como todo, debe formar parte del tratamiento médico integral. No es una solución de rehidratación oral, no se pretende precisamente que se sustituya el uso de la rehidratación oral. La rehidratación es el pilar fundamental del tratamiento de la diarrea, pero una vez que yo rehidraté al niño o en deshidrataciones muy leves, se puede dar incluso desde el inicio. Otra característica es que estos niños no van a tener problema de desnutrición. ¿Por qué? Porque yo voy a estar dando todo el aporte que requiere, porque estamos hablando ya de un alimento completo. Y está indicado en diarrea aguda y en diarrea causada por antibiótico de los 6 a los 36 meses de edad. Y como cualquier fórmula láctea especial, solo se deberá usar bajo supervisión. Esta es una fórmula no clara. Cumple precisamente, está considerado como un alimento con fines médicos especiales y cumple con todas las directrices correspondientes. Y ya hablábamos de los beneficios del Saccharomyces boulardii con efectos antiinflamatorios, inmunológicos y con efectos sobre la membrana intestinal. Desde el punto de vista de energía, de kilocalorías, AD Plus cubre con lo que el niño necesita desde el punto de vista energético, pero tiene un equilibrio nutrimental adecuado y es de fácil asimilación. Tiene 61.9 kilocalorías por 100 mililitros, tiene fructosa como una fuente inmediata de energía, pero también tiene maltodextrinas, que de una manera se van a absorber más lentamente, y esto va a hacer que no sean fórmulas hiperosmolares. De hecho, al final la fórmula quedó con 250 miliosmoles por litro, entonces es una fórmula que nos ayuda a no tener o a no favorecer una diarrea osmótica. Contiene almidón de arroz precocido y entonces recordar que los almidones van a tener dos polisacáridos que son la amilosa y la amilopectina. Esto hace que este almidón haga que se asimile lentamente y mejora la absorción de los hidratos de carbono. Cuando nosotros hablamos de almidones en fórmula, recordar que la Sociedad Europea, la SGAN, autoriza y dice que se pueden usar almidones siempre y cuando no se rebasen los 10 gramos por litro, o que equivale al 30% del total de los hidratos de carbono, y que se pueden usar como almidones precocidos y pregelatinizados, que son además pues de una muy alta digestión. Ya decíamos, es una fórmula sin lactosa, y esto va a ayudar a que aquellos niños que están en un proceso
de intolerancia transitoria puedan recuperarse fácilmente después de este periodo de infección. Hay que recordar que para poder hablar de que una fórmula infantil es libre de lactosa, debe contener menos de 10 miligramos de lactosa por 100 kilocalorías. Innovalac AD Plus cubre con estas recomendaciones. Otra de las características es el contenido de pectinas en este caso de manzana y plátano, que ayudan a la rápida normalización de las heces. Recordar que las pectinas son fibra soluble, pero que están presentes en los tejidos celulares de las plantas, pero que ayudan a mejorar la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones. Hay varios estudios que refieren, no son estudios que se hagan en Europa, recordar que generalmente se van a dar estos estudios en otras culturas donde es más fácil aceptar este tipo de sustancias, pero que también están autorizadas por la SGAN, en donde dice que se pueden adicionar pectinas siempre y cuando cubran con las recomendaciones y los límites establecidos. Esta es una fórmula que su contenido de proteínas es mayor a otras fórmulas y van a venir principalmente de la caseína y un 10% de la proteína del arroz parcialmente hidrolizada. Contiene todos los aminoácidos, taurina, no contiene beta-lactoglobulinas, y esto también nos va a favorecer a disminuir el riesgo de anemia. Desde el punto de vista de grasas, contiene los ácidos grasos esenciales y contiene triglicéridos de cadena media, que ustedes saben que son de fácil absorción porque se hidrolizan casi en ausencia de sales biliares. Realmente necesitan concentraciones mínimas de enzimas pancreáticas y esto nos va a ayudar a favorecer el vaciamiento gástrico, pero también nos va a ayudar a que se digieran fácilmente. Bueno, finalmente tiene Saccharomyces boulardii, que es lo que lo va a hacer distintivo, porque finalmente vamos a poder ofrecer las dos cosas en una. Por un lado garantizo la nutrición y por otro lado obtengo los beneficios del Saccharomyces boulardii, 26 miligramos por 100 mililitros, y bueno, pues ya no me voy a detener a hablar de él porque creo que nos hablaron bastante. Solamente decir que cuando esta levadura se dio en niños con diarrea asociada por antibióticos, también hubo una reducción en la duración de la diarrea. Esta es la fórmula, esta es lo que va a salir en los días próximos, y bueno, pues nosotros les queremos agradecer el que hayan estado aquí con nosotros y el que me hayan escuchado. Creo que Anita va a cerrar. Muchas gracias. Paso a unas cuantas preguntas para aquellos que todos tengan que hacerle a las doctoras. Les pido por favor si pasan acá. Una pregunta que nos podemos hacer, y es: ¿existe algún riesgo de darle Saccharomyces boulardii a un lactante? Y en general, este es lo mismo que sucede con los diferentes lactobacilos. Se ha visto que únicamente en los casos que se han reportado de fungemia, en el caso de Saccharomyces, o de septicemia en el caso de lactobacilos, se han visto con niños que tenían catéteres intravenosos en situaciones totalmente diferentes a un niño que va a estar en forma ambulatoria. Entonces realmente creo que la respuesta en general es que no, es una levadura no patógena y que no tendríamos por qué tener ningún problema en clínica. ¿Alguna pregunta? En adelante. Sí, esa pregunta ya nos la hemos hecho. Realmente, bueno, yo creo que la licenciada Elma nos va a hablar un poquito más de esto. Los estudios que están valorados han utilizado Saccharomyces en menores de 6 meses, y de hecho el estudio francés que les comenté, los niños todos tenían entre 4 y 5 meses. Entonces yo creo que sí se podría utilizar, ¿no? Sí, realmente lo que sucede es que la mayor experiencia está dada a partir de los 6 meses,
Otro factor es que la mayoría de los niños tienen diarrea una vez que empiezan la lactación. Si se alimentan al seno materno, bueno, normalmente tienen este efecto protector, pero la mayor experiencia está dada en niños a partir de 6 meses. Sin embargo, bueno, realmente no hay una indicación que diga que los chiquitos no puedan tomar. Doctora Bella, no sé si... Una vez preparada la fórmula, ¿cuánto tiempo tiene para poderse usar nuevamente? O si esto es de prepararla y darla luego, o es si quedó, eliminarla. En realidad, como todas las fórmulas, deberían de prepararse y darse de forma inmediata, porque en el momento en que uno prepara una fórmula va a perder su cuestión de esterilidad. Entonces, en ese momento lo ideal sería que se diera. Pero por otro lado, por las características que tiene, como tiene almidones, entonces va a separarse y a veces las mamás se asustan. Por eso no pasa nada, nada más se vuelve a quitar y no tiene ningún problema. Lo ideal en cualquier fórmula, sí, les digo, y yo estuve en la Químico 4 preparando 3.000 biberones al día, es que no se queden más allá de 20 minutos. Buenos días, doctora Sol. Una pregunta. El consenso y las recomendaciones de asociaciones internacionales, claro, tenemos que darle su valor a los probióticos, pero lo que no está de todo consensado es el papel en profilaxis. ¿Qué tanto recomendaría usted que una fórmula como esa, que parece prometedora, se puede utilizar en aquel paciente que vamos a utilizar un antimicrobiano y además que cosa no puede dar? Bueno, a nivel preventivo, si hablamos, digamos, de prevención a largo plazo, definitivamente no está indicado dar Saccharomyces boulardii a largo plazo. Definitivamente la balanza está muy clara para ciertos lactobacilos, ¿no? O sea, si hablamos de leches fermentadas, agregarle pro y prebióticos a fórmulas es diferente. Aparentemente, en cuanto a la prevención de diarrea, sí, hay un estudio justamente de la doctora polaca Zasewska, en la cual sí hablan de que sí, definitivamente puede prevenir la diarrea. Generalmente, algo que de lo que yo revisé de la literatura en una forma con mucho cuidado, es que generalmente el tiempo de administración es corto, ¿no? Y que sabemos que, y algo que tenemos que tener claro es que yo tengo dos alternativas. O sea, mi alternativa aquí es nutrir a mi niño y darle su bioterapéutico, pero en algunos casos, como sucede con las diarreas con Clostridium difficile, pues yo tengo la opción de dar el Saccharomyces boulardii como un bioterapéutico medicamento, y esa opción, en el caso de un tratamiento, pues creo yo que es más viable, porque además nos da las dosis adecuadas. Entonces la contestación sería que este comentario está basado en lo que se ha visto en cuanto a prevención de diarrea por antibióticos, que se ve realmente en la práctica clínica, y que habría que seleccionar a los niños, pero sí hay algunos estudios pediátricos que muestran que sí, definitivamente usar el Saccharomyces boulardii por un tiempo X, que será el tiempo durante que se usa el antibiótico, que generalmente van a ser cerca de 7 a 10 días, es adecuado, ¿no?